Bendiciones, hermanos, les saluda el pastor Martín Azul y en esta oportunidad quisiera compartir con usted algo en relación a un tema que es bastante controversial, muy actual, pero por demás importante, y es en relación al tema de la sana doctrina. Doctrina es sinónimo de enseñanza. En la Biblia aparece la palabra sana doctrina en varias oportunidades. Una de ellas cuando el apóstol Pablo le encomienda en el capítulo 2, verso 1 de la carta a Tito, específicamente a Tito le dice: en cuanto a ti, predica o enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. También en primera de Timoteo capítulo 1, verso 5, el apóstol habla y dice que el propósito de la enseñanza o de la doctrina en este caso que ellos predicaban y que debía Timoteo predicar, dice exactamente en estas palabras: el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Es decir que cuando una sana doctrina está siendo enseñada, va a haber ese resultado, va a haber pureza de corazón, va a haber una conciencia que esté sana y va a haber una fe también verdadera, no una fe falsa, no una fe fingida. En relación a la pureza del corazón, el Señor Jesús habló cuando estaba siendo atacado por los fariseos, por los religiosos de la época, que les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos, con mucha razón y verdad. El Señor lo dijo y con evidencias de que así realmente era. Cuando Él estaba siendo atacado por situaciones externas, meramente de que no se habían lavado las manos para poder comer, el Señor les habla y les dice en el capítulo 15 de Mateo, del versículo 18 al 20, dice de que lo que sale de la boca es lo que contamina, porque lo que sale de la boca viene del corazón. Y en el corazón, del corazón provienen toda clase de contaminación, y Él menciona ahí homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Es decir que cuando una persona, o cuando en este caso, déjeme ponerme como ejemplo, yo calumnio, yo hablo cosas de fornicación, de adulterio o acciones aún en este caso, es porque mi corazón está contaminado, porque de ahí provienen todos los pensamientos. Es decir, antes de uno actuar, uno tiene que pensar lo que está haciendo y después eso lo lleva a la acción. Primero viene el pensamiento y luego viene la acción. Pero ¿de dónde vienen esos pensamientos? Vienen del corazón. Y lo único que puede limpiar nuestros corazones es la palabra de Dios. En Hebreos habla claramente, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta nuestro corazón, hasta la división del alma y del espíritu, y es poderosa para discernir, hace un efecto maravilloso en nuestras vidas. Así que lo único que puede limpiar el corazón es esa enseñanza que viene directamente del corazón de Dios. Entonces la sana doctrina va a hacer que nuestro corazón pueda ser limpio. David lo decía en el Salmo 119, decía estas maravillosas palabras, versículo número 11, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra, o en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En otras palabras, cuando nosotros tenemos atesorando o es valiosa la palabra de Dios en nuestros corazones y tratamos de ponerla en práctica, la palabra nos va a hacer que tengamos una vida alejada, apartada del pecado, o podamos tener una lucha contra el pecado y no cedamos tan fácilmente. Entonces, ¿cómo identificar que una sana doctrina está siendo predicada o enseñada? Se predica esa limpieza de corazón, se predica realmente apartarse de las contaminaciones espirituales del corazón que está siendo contaminado. Pero no solamente eso, sino que también en el versículo que leímos de Timoteo dice que también el propósito de la doctrina o de la enseñanza lleva que podamos tener una buena conciencia, no una conciencia enferma, no una conciencia cauterizada, no una conciencia débil, sino una buena conciencia. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros conseguir una buena conciencia? Bueno, primeramente digamos que Dios es el que conoce lo profundo de nuestro corazón. Dios es el que puede medir qué clase de conciencia tenemos. La palabra conciencia en algunos pasajes puede traducirse también como corazón. De hecho, el profeta Jeremías habla en el capítulo 17, versículo 16, y dice, hablando del Señor: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. En otra versión dice que es el que escudriña el corazón, prueba las conciencias. Entonces Dios realmente es el único que puede trabajar con nuestra conciencia. Oiga bien eso, Dios es el único que puede limpiar nuestra conciencia, es el único que puede trabajar nuestra conciencia. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra.
obviamente en la administración del Espíritu Santo también, pero utiliza la palabra de Dios cuando es predicada, cuando es enseñada. Que nuestra conciencia debe ser irreprensible. ¿Por qué razón? Porque vendrían hombres, habrían personas que 1 Timoteo 4:2 dice que mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizadas las conciencias. Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no le remuerde, que ya realmente no le afecta nada, porque se ha seguido haciendo lo mismo hasta que se cauteriza. Es como que creara una capa protectora, como un callo. Es como cuando literalmente la palabra cauterizar se refiere muy similar al ejemplo cuando uno tiene una quemada en la piel y en ese lugar donde hubo una quemada severa se pierde toda sensibilidad. En este caso entonces hay conciencias que ya no son sensibles. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo se trataba de que su conciencia pudiera estar realmente sensible delante de Dios o servir al Señor con limpia conciencia. En Hechos 24:16 dice el apóstol Pablo, hablando sobre esto, dice: por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible, dice, delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí déjeme decirle algo. Fíjese que en algún momento yo he escuchado el concepto que dice: bueno, con que yo esté bien delante de Dios, ¿qué importa lo que la gente pueda pensar de mí? Señores, no es así. Hermanos y hermanas, no es así. Como cristianos tenemos una responsabilidad, primeramente hacia Dios, pero tampoco podemos hacer a un lado la responsabilidad que tenemos de dar un buen testimonio, la responsabilidad que tenemos hacia el mundo. Recuérdense que el Señor no dijo: vosotros sois la sal del cielo o vosotros sois la luz del cielo. Sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. Es decir, que tenemos una responsabilidad para el mundo de dar un buen testimonio. Y en esa relación es que el apóstol Pablo habló acerca de que iban a ser cartas abiertas al mundo también. Entonces es importante que podamos tener una conciencia sensible, que cuando herimos y hablamos mal o quizás haya mala intención en nuestro corazón, podamos nosotros tener acciones de retribución, de pedir disculpas, de pedir perdón quizás, de tratar de buscar, como dice la palabra del Señor, en lo que esté en nuestra posibilidad, tener la paz con todos. El libro de Hebreos habla, dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El libro de Romanos, en su último versículo del capítulo 12, habla y dice de que en lo que esté en nuestra parte tratemos de estar en paz con todos. ¿Por qué? Para mantener una conciencia que esté irreprensible delante de Dios. Entonces la sana doctrina no solamente nos va a señalar y nos va a llevar a que consigamos una limpieza de corazón, sino también para que podamos tener una conciencia tranquila delante de Dios, por supuesto, pero también en las acciones nuestras hacia los hombres, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestra familia, que nuestra conciencia pueda estar tranquila. Ahí estamos ya identificando la sana doctrina. Y el último punto de la sana doctrina es que dice que también va a tener el objetivo de lograr en nosotros una fe no fingida, una fe sincera, una fe verdadera. La palabra de Dios dice en el libro, o la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe y que es remunerador, que es galardonador de aquellos que le buscan. Si yo creo que la Biblia es la palabra del Señor, que la Biblia es la palabra de Dios, a mí se me va a predicar entonces una enseñanza donde me van a motivar a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo busco a Dios, la misma palabra me dice que voy a tener recompensas. Muchas de ellas en esta vida, pero las más grandes en la vida eterna. Entonces, si a mí no se me enseña de la importancia de buscar a Dios en oración, en meditación, aún si usted quiere en ayunos, quizás tiempos de oración o vigilias de oración, pero voy a ir a lo más básico, al punto de congregarnos para buscar a Dios. Fíjese que hay un mover, la verdad, creo que es ya profético, de gente que dice que ama a Dios, pero nunca lo busca. Y déjeme pensar en mi propio concepto. Si no lo buscamos yendo a la iglesia, para mí es muy dudoso que lo vaya a buscar esa persona en su intimidad. Ese es mi propio concepto. Yo creo que a veces necesitamos esa motivación,
para poder llegar y buscar a Dios, porque nuestra carne es débil. El Señor lo dijo cuando sus discípulos se quedaron durmiendo, dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, tenemos que motivar a este cuerpo, a esta carne, para que vaya y que se haga una realidad lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 12, dice que él rogaba: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, buscando al Señor, sirviendo a Dios, siendo útil para el cuerpo de Cristo, que mis talentos puedan ser puestos en el trabajo de la obra de Dios. Usted no puede decir, en mi propio concepto, usted puede estar en desacuerdo con esto, pero mi propio concepto es este: yo no puedo decir que amo a Dios y no estoy involucrado en las cosas del reino de Dios. Realmente yo creo que el involucrarme en las cosas del reino de Dios es como una consecuencia al amor, a la genuina fe que tengo en mi corazón. Entonces, una buena conciencia va a tratar de que yo pueda tener una fe no muerta, una fe que no es falsa, sino una fe que tenga obras de fe. El apóstol Santiago habló en su libro en varias ocasiones al respecto de esto, y le leo algunas pequeñas frases que el apóstol dijo en su libro, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Qué está diciendo? Que la fe genuina tiene que tener obras. Es decir, tengo que, como dice un dicho en inglés a veces de la gente que habla mucho, dice, hablando de alguien, por ejemplo, va a pensar de un caballero que habla mucho. Esto lo dice en inglés, dice: he talks the talk, but he walks the walk. En otras palabras, habla mucho, pero hace poco. O sea, sus acciones no van de acuerdo con sus palabras. Es lo que entiendo que el dicho da a conocer. Muy similar a lo que el apóstol Santiago está diciendo, que la genuina fe va a tener obras de fe. Tenemos que tener acciones de fe, cosas que se vean, no simplemente diciendo: bueno, pues Dios sabe y yo no tengo que demostrarle a nadie. Seguro que sí, pero si tengo realmente en mi corazón una fe genuina, esa fe genuina me va a motivar mi espíritu, mi cuerpo, para hacer algo por el reino de Dios. Y si usted es creyente y está en un estado de pasividad, mire, yo le aconsejaría, y esto quizá con carácter de urgencia: involúcrese a hacer algo por el reino de Dios. Haga algo por el reino de Dios, porque los tiempos son finales y no vaya usted a decir: ya es demasiado tarde, y quizás alguien más tome su corona. El apóstol Santiago también hablaba, ya para ir terminando, sobre esto, y dijo otro concepto: ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre? Esto lo dice en el versículo 20 del capítulo 2. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre, que la fe sin obras es estéril? Es decir, que todo el concepto es que la fe tiene que tener obras. En el versículo 22 dice: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Vea qué interesante este concepto. Hasta que nosotros hacemos lo que creemos, llegamos realmente a tener una fe completa. Mientras solamente lo crea, pero no haga nada al respecto, estoy a medio camino. Realmente es una media fe. Pero hasta que yo realmente hago lo que creo, entonces estoy perfeccionando la fe. Y dice el verso 26: porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vea eso. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La pregunta es: ¿tenemos obras de fe? Y para resumirles, la sana doctrina entonces va a hacer tres cosas en mi vida. Una, me va a motivar a que limpie mi corazón. Dos, me va a instruir y motivar a que tenga una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y tres, me va a motivar a que tenga una fe con obras. Que mi evangelio no sea solamente un concepto inactivo, o un concepto abstracto o etéreo, o un concepto mental, sino que mi evangelio pueda tener obras. Y quizás una de las más importantes en este tiempo es acerca del mundo que necesita oír el mensaje genuino o la enseñanza genuina de la palabra del Señor. Dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra o de la enseñanza de lo que Cristo enseñó. Pero somos nosotros los que tenemos que predicar, porque ¿cómo
oirán si no hay quien les predique? Así que le motivo y me motivo a mí mismo con esto. Hablemos de Cristo, prediquemos de Cristo, pero prediquemos la sana doctrina. Y si esto le ha ayudado, analice usted si realmente usted está siendo instruido a través de la sana doctrina. Ahí la instrucción lo motiva a alcanzar pureza de corazón, una buena conciencia y una fe no fingida. Si eso está así, gloria a Dios, qué bueno. Apoye a esos ministros que todavía estamos tratando de seguir esa sana doctrina y esperando el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios me los bendiga mucho, gracias por este tiempo. Y si este video es de bendición para su vida o ha sido de bendición, escríbanos algo y compártalo a otros. Y si usted vive por los alrededores de Long Island, le invitamos a que nos visite. Puede visitar nuestro sitio de internet para mayor información y direcciones de las actividades. Hasta pronto, un abrazo.